Estamos en tiempos peligrosos. Se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se ha enfriado. Tendremos una gran marcha por la familia y la vida. 26 de mayo, 11 de la mañana, nos juntaremos en el Parque Ecuador y luego marcharemos a la Plaza de la Independencia de Concepción. Quiero. Tiempos peligrosos, tiempos que quieren destruir a nuestras familias. Te invitamos, no faltes. Levantémonos, pueblo cristiano. Jesús está mirándonos. Esta es la Unidad Evangélica de Televisión. Como todos ya nos reconocen, hombres de Dios que traen palabra de Dios para todos aquellos que nos miran y que gustan también de escuchar palabra de Dios. Conmigo está a mi derecha, Obispo Acuña, panel estable. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija. Amén. Gracias doy al Señor por estar esta noche con ustedes. Que este tema sea de gran bendición y edificación para ustedes. Apóstol. Dios les bendiga, contento de estar en esta noche junto a ustedes, así que Dios les bendiga, se viene algo lindo. Salmista Carlos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan muchas bendiciones y que puedan abrir el corazón en esta hora para poder aprender los tesoros del reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos a partir siempre directamente al grano, no hablamos de nosotros, no es la hora. Y vamos a empezar con un texto bíblico que va a introducir el tema. Lo tiene usted, ¿cierto? Sí, dice así en Efesios 4:11, y él mismo constituyó ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los ministerios dados a la iglesia. El mismo, cuando habla del mismo, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Sí, pero el mismo, El Señor. Sí, el Señor. El Señor. El Señor. O sea, ahí no es que haya encomendado a otra persona, Claro. hermano Carlos, sino que es Dios mismo, el Jesús mismo, Amén. que dejó estructurada su iglesia. Amén. Amén. La dejó estructurada para el crecimiento de la iglesia. Hoy día vamos a hablar sobre uno de esos ministerios, que es el ministerio del profeta. Aleluya. Como todos saben, en Chile se reconoció, del principio se reconocía solamente el pastorado. Él también constituyó pastores. Después apareció el de evangelismo y así en los tiempos actuales el ministerio que más ha costado reconocer es el apostolado. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el profeta. ¿Qué es un profeta, apóstol Pacheco, para usted? Bueno, para mí un profeta es una persona, primeramente, que tiene que tener testimonio, que tiene que tener fundamento bíblico, y un profeta tiene la bendición de entregar lo que Dios ha plantado en los corazones conforme a la Escritura. Amén. El profeta es el que habla a la iglesia lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, tomado por el Espíritu Santo. Ese es el profeta. Ese es el profeta. ¿Qué más es un profeta para que introduzcamos? Bueno, el profeta es un vocero de Dios. Dios utiliza sus labios, que son, ejemplo, son labios terrenales para dirigirse a un público terrenal, porque sabemos que Dios es espíritu. Y hay muchos profetas. El Jesucristo también fue profeta. Correcto. Por anunciar, él anunciaba las cosas que estaban ocultas, las dio a la luz, y un profeta tiene luz, es de luz. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, un profeta es el que habla por otro. El Ruach, que es el soplo del Espíritu Santo, le dice en el oído lo que él tiene que decir. Él no habla de su propio corazón como le dijo Jesucristo, sino que yo hablo de las cosas que yo veo y vi en el cielo. Entonces, el profeta es el representante en ese momento del querer de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios está necesitando del pueblo para corregirle y enseñarle, y el profeta está dedicado a eso, a representar, como dijo usted, un vocero a Dios. Amén. El profeta tiene la responsabilidad de entregar lo que Dios quiere hablarle a la iglesia, no lo que la iglesia necesita escuchar. Porque en estos tiempos, desgraciadamente, se están levantando hombres y mujeres con muy mal testimonio y no sometidos a sus pastores, entregando profecía que quiere escuchar el pueblo
y cayendo en libertinaje, etcétera. Dios siempre ha plantado profetas que incluso muchas veces son despreciados, mi apóstol. Sí. Bueno, hay de los profetas que hablan de su propio corazón. Yo no le he dicho que digan nada y solitos se ponen a profetizar. Amén. ¿Ha visto de eso? Amén, sí, sobre todo eso que empieza, mira. Dice el Señor, no. El profeta habla con danza, sin danza, profetiza. Eso. Así. Dice el Señor, nada más. Amén. No sé, Y yo he lo visto- nombra cual Señor, porque tenemos que pensar que en la La honra. demoniología hay un Señor. Claro. Y por eso que Él es Señor de señores. El Señor tiene un nombre, se llama Jesucristo. Claro. Amén. Bueno, el profeta también cumple 3 funciones en cuanto a su ministerio. El primer ministerio es anunciar, declarar y también decretar. El profeta Dios lo usa para decretar, decreta cosas que van a suceder y se cumplen. La palabra nos habla en el Antiguo Testamento un profeta que no era usado por Dios, utilizando la autoridad y el nombre de Dios, ese profeta tal era muerto en la presencia de Dios. Es algo sumamente delicado. Sí, bueno, aquí hay muchas personas que trabajan, que les gusta la adivinanza, porque el pueblo, y hoy día no podemos negarlo, hay mucha gente que quiere saber lo que le va a pasar. Entonces, en vez de caer en las manos de Dios que lo va a proteger, lo va a cuidar y le va a enseñar, vienen acudiendo a tarotistas que tiran las cartas y le dicen, mira, esto es lo que dice la carta y esto es lo que te va a pasar. Y lo creen a pie juntillas. Por eso Jesús se molestaba con la gente hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué son tan buenos a creerle al diablo? Cuando esas son absolutas mentiras hoy. Lo hacen ganar plata, el diablo más gana plata. El problema es que nosotros tenemos que tener visión de Dios. Los que estamos dentro de la iglesia, pedir sabiduría y discernimiento. Amén. Para saber lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Porque hay profetas, hay gente que tiene engañados, pueblos engañados, y le creen más al hombre, a la mujer que está hablando de su cosecha, que a la palabra de Dios, porque esta es la profeta mayor. Amén. ¿O no? Esta es la profeta mayor. Muy bien, muy bien. Sí, puede ser la profeta mayor y también los profetas deben sujetarse Así es. a los ministerios que están. El pastor fue llamado para gobernar, para dirigir, para guiar a las ovejas. Entonces, el pastor es el encargado de cuando caen las naranjas de recogerlas. Pero a veces, muchas veces Dios le entrega cosas a los profetas, pero no es el momento para entregarlas. Y por eso deben estar relacionados los ministerios como un tejido. Amén. Y es peligroso. Es peligroso lo que está sucediendo con algunos tipos de profetas supuestamente del Señor que se están introduciendo en nuestras corporaciones, en nuestras iglesias, en nuestras casas apostólicas, etcétera, porque van y le toman a la persona, a la oveja, la toman al discípulo, al hijo espiritual, y lo llevan adelante y le dicen, mira, como bien dice nuestro obispo, le dice, esto dice el Señor, no te quiero en esta iglesia, yo te quiero en otra iglesia, porque ahí vaya a crecer, ahí Dios te va a bendecir. Y empiezan, y estos supuestos profetas del Señor están sin testimonio de profeta, porque un profeta tiene que estar bien casado, tiene que tener un buen testimonio dentro de la congregación, tiene que tener un tiempo dentro de la congregación, ser sometido, como decía nuestro apóstol, a sus ministros, y tiene que tener testimonio de profeta, o sea, que haya entregado algo y se haya cumplido. Pero hay muchos mentirosos que se meten dentro de las casas y están engañando, como estos que andan por ahí ofreciendo, estos falsos profetas que andan ofreciendo el agua de la vida, el camino de sal, la rosa del Sarón, el lirio de los valles, están ofreciendo el monte del Sinaí, La crucecita de parque y todo este asunto, que eso es adivinación y mentira. Así que tenga cuidado quién le habla al oído, porque Dios no habla al oído, Dios habla al corazón. Corazón. Bueno, para añadir un poquito, el molde del profeta es seriedad, santidad y seguridad. Y él siempre declara quién está hablando. Claro. Bueno, en nuestra iglesia nosotros lo entendemos que sin profecía el pueblo se desenfrena. Amén. Es decir, no sabe por dónde va a ir. Claro. Y el pastor no tiene que ser el que más profetice, porque para eso hay otros ministerios. Pero nadie puede irse jamás en contra de la palabra de Dios, Amén. que sí es la profeta mayor, como Amén. se acaba de decir, Amén. porque lo que está escrito ahí no se puede cambiar. El hombre puede decir algo y después desdecirse y decir me equivoqué,
pero la Biblia es el único libro que no se le puede agregar ni quitar nada. Entonces, esa es la profeta mayor. Usted va a estar más seguro. Usted no va a correr ningún peligro cuando usted escucha un mensaje de púlpito basado en la profeta mayor, que es la Biblia. Amén, amén. La palabra del Señor es la que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Por eso es que es importante educar, adiestrar, discipular a nuestros miembros de nuestras iglesias. Hay dos tipos de profetas que todos nosotros conocemos, que está el profeta que es por el don. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 dice, y a otros el hacer milagros, a otros profecía. Amén. El don de profecía. Y también, como dice el libro de Efesios 4:11, está el ministerio profético, que es muy diferente, porque todos profetizamos. En parte hablamos, en parte profetizamos. Pero ya tener un ministerio profético es algo más serio. Claro, porque el ministerio involucra al profeta multiplicarse y tener otras personas a quien le pueda enseñar, discípulos. Tiene que discipular, Claro. Tiene que ser discipulado también en la iglesia el profeta. No, lógico. Claro, Lógico tiene que ser discipulado. Ahora, tiene que tener el ministerio. Si no es dado el ministerio, está dando puntadas sin hilo nomás, como se dice. Un profeta puede ser de mucha ayuda en una iglesia, cuando es sujeto, pero también puede ser un gran daño y perjuicio. Así es. Si acaso él se pone a profetizar de su propio corazón, inclusive confundiendo las ovejas, mordiendo las ovejas. Conocí una hermana yo que decía que tenía sueños, y los sueños de ella iba donde una hermana sin consultar nada, y le decía, mire, yo me soñé anoche que te morías, te veía en un ataúd y yo lloraba por ti. ¿Me entiendes? Entonces eso hacía que la gente tuviese miedo, hermano Carlos, porque ella no era una profeta de Dios. Entonces nosotros ahí la paramos y le dijimos, no, usted va a tener que conversar con nosotros y escriba sus profecías primero, porque Dios normalmente cuando toma un profeta es para hablarle al pueblo o al rey. Claro, la palabra también nos enseña que un profeta debe estar sumergido en la autoridad del Espíritu Santo, debe estar sumergido en todo. O sea, el profeta tiene que dejar sus sentimientos de lado en el momento de entregar una profecía. El profeta tiene que dejar un ejemplo, todo lo que tiene que ver con él, dejarlo a un lado y dejar que sea el Señor. Que el Señor haga que sean las palabras del Señor. Dejarse guiar por el Señor. Más que una danza, más que un salto, más que una parafernalia, el profeta tiene que él dejar todas esas cosas. Eso es un apego. Sí. Son apegos que se toman a veces. Inclusive hasta el Antiguo Testamento consta con 17 libros proféticos y 16 profetas. Así es. Hasta lo que nosotros sacamos de la Biblia para los tiempos de hoy, tenemos que tener cuidado, porque necesitamos primero que nada conocer el contexto en que se habló, porque cuando ese profeta profetizó, no profetizó para nosotros, profetizó para la gente que tenía una necesidad, tenía un problema y tenía que mejorar su relación con Dios. Entonces nosotros estamos extrayendo esa parte inspirados por el Espíritu Santo, pero a lo mejor no es todo el texto completo el que hay que traspasar, porque eso trae confusión, porque si no comenzamos a manipular con las mismas escrituras. Así es. Por lo tanto, ¿cierto? Para eso Dios ha encargado dones como la maestría, donde se puede detectar fácilmente cuando una persona hable la Biblia al azar. Y claro, bueno, la teología del pollo funciona, a veces pica por acá, por acá, allá, pero no es lo que Dios quiere. Dios cuando habla a una persona, Dios le sopla, es un viento como el aire de los neumáticos que le sopla. Aquí, es el ruaj, el soplo de Dios. Y ese es certero. Entonces, la interpretación, que es lo que nosotros hacemos como profeta, entonces esa interpretación tiene que ser clara y precisa, como un buen teléfono que se escucha allá y se escucha acá. Es verdad, es muy cierto el ejemplo que toma el apóstol Adam del ruach, del viento. Ruach en hebreo significa espíritu. Es muy cierto. Y por eso nosotros tenemos que estudiar la Escritura, porque por intermedio de la palabra vamos a descubrir a los falsos profetas. Mire lo que dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que la Biblia
está hablando de que hubo. ¿Qué es lo que hace la palabra? Como bien dice nuestro obispo Acuña, es una palabra profética. La Biblia, la profeta mayor, está hablando antes de que hubo falsos profetas, está hablando en el tiempo que hay falsos profetas, y habla después del tiempo que habrá falsos profetas. Esa es la visión profética bíblica que deben tener los profetas, que Dios habla antes, en y fuera del tiempo. Sí. Además, el profeta no destruye los pueblos. El profeta construye, edifica, no divide. Yo he visto, me he encontrado con profecías terribles, divisiones. Oiga, pero ¿qué clase de profeta? Y uno, cuando va de visita como obispo, como pastor a otra corporación, a otra iglesia, no se puede meter ahí, hasta por ahí no va. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, para, yo paro. Yo lo paro porque no puedo ser cómplice de algo que no es de Dios, pues. Y el respeto que tenemos que tener nosotros como iglesia, como eclesía, ¿cierto? Las congregaciones nuestras, de que cuando vamos de visita a otro lugar, ellos tienen sus profetas y nosotros nos sujetamos a los que están. Distinto es si el pastor dice, ¿cierto? Hay libertad y cualquiera puede profetizar, cualquiera puede cantar en la libertad que da el Espíritu Santo. Pero antes de eso, que un profeta se pare y comience a criticar la palabra, cosas que se han visto en algunas partes, porque hay profetitas, por utilizar un nombre lo más suave posible, profetitas, que en realidad son gente que se dedica a decir de que el Espíritu Santo está en ella, y empieza la glosolalia. La glosolalia es así, ¿cierto? Cuando ellos están hablando, así dice el Señor, y esto es lo que va a suceder. Entonces, ellos les gustan esas manifestaciones, pero lo que Dios quiere decir a veces es muy distinto. El apóstol Pablo también nos enseña, hablando del tema, de algunas cláusulas que son en cuanto a la profecía. Dice que en el tiempo, ¿cierto?, hablaba mucho en lengua. Sí. Pero el pueblo no era edificado. No. La profecía va directamente apuntando como una brecha a la edificación del pueblo. El pueblo tiene que entender la profecía, porque Dios va a hablar en un lenguaje que sea entendible para el pueblo. Claro. Dios no puede hablar un misterio si el pueblo no se edifica. Tiene que haber intérprete. Un intérprete que interprete la lengua. Entonces Pablo decía, yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 2 o 3 palabras en profecía para que haya edificación en el pueblo. La profecía siempre va dirigida a la edificación y jamás a la destrucción. La profecía lo que hace es como una espada, divide la tiniebla con la luz, pero la profecía siempre entrega luz al pueblo. Amén. Alumbra. Sí, bueno, esa es una promesa que Dios nos dio, Jeremías 15:19, ¿cierto? Y le dice, yo te restauraré y delante de mí andarás. Aleluya. Entonces Dios nos cuidará, y los dones que Él nos dé también los cuidará para que puedan fructificar en nosotros, porque un profeta que ejerce bien su ministerio, indudablemente es de gran bendición. Amén, es Amén. Importante lo que bien estamos conversando, porque hoy día se está levantando mucho falso profeta, y a veces ni ellos lo saben porque están enceguecidos por el diablo. Hay un espíritu que se está introduciendo en la iglesia, en la asamblea, en las congregaciones, en las casas, que se llama depresión espiritual. Entonces estas personas necesitan tanto que lo tomen en cuenta, que ellos hacen cosas indecorosas, se levantan, danzan con los ojos abiertos, para que danzan, tratan de hablar en lengua, inventan, escuchan, copian lengua que nadie entiende, y al final dicen, Dios te ama. Todos sabemos que Dios nos ama. Dios te bendice, todos sabemos que Dios bendice. Sé fiel para que Dios esté fiel siempre contigo, todos sabemos, pero no entregan nada. Tú tienes una pena en tu corazón. No entregan nada. ¿Quién no ha tenido pena en el corazón? Y lo otro que se ven en los pueblos, yo voy mucho a los pueblos chicos de las ciudades, a los campos. No se levanta un profeta, si no hay música. Termina la música y se acabó el profeta. Es que también esa es la idiosincrasia, cierto, la manera como se alaba aquí en Chile. Pero también yo he estado en hartas iglesias donde se para de repente un hombre y se va al púlpito y dice, así dice el Señor, las palabras exactas, y se va a sentar. Amén. Una característica del profeta, el profeta no trata de quedar bien con la gente. Bien. No, un profeta no se vende. Y un profeta no tiene temor.
el profeta declara lo que Dios lo envía, porque es una persona que está en sumisión delante del Ruach Kadosh, que es el Espíritu Santo. Él no teme, él no quiere quedar bien con la gente. Él es un servidor 24/7. Él no cobra, él no pide nada. Él solamente entrega lo que él, y lo sabe entregar. No va a entregar ni con grosería, con esas cosas, porque es un Espíritu Santo que lo está usando. O sea, hay santidad, hay bendición para aquel que está recibiendo la porción. No hay un profeta también que es importante, porque de repente puede estar viendo algún profeta y dice, yo soy así, pero a mí me manda solamente el Espíritu Santo y no me manda ningún hombre ni una mujer. Yo soy un hombre que me guía por el Espíritu Santo y busco a Dios en mi casa. Bueno, la Biblia dice, no seamos como algunos que se dejan de congregar quedándose en sus casas. Y también un profeta de Dios tiene que tener una cobertura, tiene que estar sumido bajo una responsabilidad ministerial, y Dios lo puede usar grandemente, ordenado. Claro. Amén. Bueno, la iglesia la constituyó nuestro Señor con los 5 ministerios. Aleluya. Hoy día estamos hablando del profeta y del falso profeta, aquel que profetiza lo que su corazón siente, lo que él piensa que es así. Entonces, a veces ven un hermano por ahí en algún error y va y públicamente lo reprende y habla lo que Dios no le ha dicho. Si Dios tiene un trato con esa persona, entonces, ¿por qué el profeta se va a meter? Porque el falso profeta, lo dijimos fuera de cámara, busca su honra. Sí. Claro, y el profeta de Dios busca honrar a Dios. Amén. Busca honrar a Dios. Y normalmente es prudente y es decente. Así dice el Señor. Se considera a sí mismo. Así dice el Señor, lo que decía usted. Amén. Así dice el Señor, ¿no es cierto? Cuando Naamán fue a buscar la sanidad, ¿no es cierto?, a Israel, el profeta le dijo, le mandó a decir con Gizi, con su criado, ¿sí? Le dijo, ve y dile que se zambulle 7 veces en el Jordán. No, el profeta no corrió, no dijo, voy a ir yo, no. No anda atrás de la moneda. No, y se quedó ahí. Y era más, este varón llevaba oro, traía 7, tantas tenía, ropa, cuántas cosas traía para darle al profeta. El profeta ni se inmutó, se quedó ahí nomás y mandó a su criado, ve y dile que se zambulle 7 veces en el Jordán. Si quiere obedecer, allá él, si no, allá él. ¿Sabe usted que sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, bajo conceptos proféticos, etcétera? Y hay en la Reina Valera versión 1960, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 4, verso 1, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mi querido pastor, mi querido siervo, yo sé que ustedes son hombres lectores, pero muchas veces nosotros estudiamos la Biblia como una forma media mística, media así como de cuentos de historia, como fabuloso. Un profeta tiene que ser un hombre que esté sometido a usted, a Dios primeramente, pero también bajo su cobertura, y tiene que ser una persona que entienda la Biblia y que esté conforme a la Biblia con su vida personal. Nosotros no menospreciamos, nosotros no discriminamos a nadie, porque muchas personas llegan diferentes formas de vida, pero en el camino tienen que ser ordenados y cambiar su vida para poder entregar palabra del Señor. No permita que sea destruida su iglesia, corte lo que no es de Dios y bendiga la obra de Cristo. Porque usted va a tener que dar cuenta de cada una de las ovejas y no el profeta. Usted es el pastor y usted va a responder por cada uno, entonces no puede dejarlas que el lobo el lobo las dañe. Y el lobo siempre se va a meter de una forma o de otra, como profetizando mentiras, profetizando cosas que no son de Dios y tomando el nombre de Dios. Pero hay una cosa, el siervo de Dios, lo primero que tiene que tener el pastor, discernimiento de espíritu, discernir lo que es de Dios, ¿no es cierto? Porque si no tiene discernimiento de espíritu, está mal. Bien, como dice la Biblia, ¿cierto? Probar los espíritus. Así que si alguien le viene a profetizar, no lo considere duda de que usted no lo crea todo. Nosotros lo escuchamos y lo guardamos en nuestro corazón como María. Le hablaban, pero ella lo guardaba todo en su corazón y nosotros también. El que va a determinar y la persona de confianza que Dios envió es su propio pastor. Bendiciones, nos vamos a despedir, lamentablemente el tiempo se lo hizo corto. Sí. A ver, les bendigo y espero que este tema que tomamos bíblicamente
sea edificación para usted, pastor, para usted, hermano, para usted, hermana. Si estaba errada, ¿no es cierto?, haga un pacto con el Señor y dígale: Señor, yo quiero ser ahora legítimamente un siervo, un profeta, pero que sea tuyo, no mío. Amén. Amén, damos gracias al Señor. También tenemos un instituto bíblico muy reconocido en nuestra región y también a nivel nacional, en la cual usted puede edificarse y puede aprender todo. El instituto bíblico está ubicado, mi apóstol. Capolicán 54 en Talcahuano. Así que buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, Amén. Carlos. Y buenas noches para todos. Y como ya último de mis palabras, todo profeta tiene que tener una estructura bíblica. Amén. Muchas bendiciones. Lo que se ha dicho solo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Sea grande. Dios les bendiga. Estamos en tiempos peligrosos. Se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se ha enfriado. Tendremos una gran marcha por la familia y la vida. 26 de mayo, 11 de la mañana, nos juntaremos en el Parque Ecuador y luego marcharemos a la Plaza de la Independencia de Concepción. Quiero. Tiempos peligrosos, tiempos que quieren destruir a nuestras familias. Te invitamos, no faltes. Levantémonos, pueblo cristiano. Jesús está mirándonos. Con fe se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe y con fe se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe y con fe se derriban murallas y no es con espadas, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto: sálvame. Con fe se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe. Con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy y los mares se abren. Con fe y con fe que se mueven montañas cuando al decir sus palabras. Con fe y con fe que se derriban murallas y no es con espadas, no señor, es con fe y nada más que fe. Con fe, arriba, se levantan las manos y se grita bien alto: sálvame. Con fe,
Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país.